Muy buenas tardes a todos. Desde ahora les digo que si me veo raro, me oigo raro o lo que sea es raro, es porque estoy usando cámara nueva y la estoy probando. Ahora invito número uno para ver el stabilizer mientras voy guiando y también para ver cómo graba, cómo se oye, cómo se ve todo, tú sabes, todo. Ahora invito, acabo de ponerle una goma a uno de los aros del MR2 y estoy de camino al taller donde está el MR2 para darle ese aro con goma. Para que entonces cuando ellos seten los flares, poder ajustarlo bien, porque me pidieron que si le podía llevar un aro con goma. Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo y a la misma estoy aprovechando y probando la cámara nueva. Vamos a ver si llego a tiempo al taller. Es como que tú sabes que tú puedes confiar en la gente que va a trabajar en tu Bosozoku cuando están trabajando en un Skyline. Pues como pueden ver, ya estamos de vuelta en mi casa. Estamos de vuelta en mi casa porque pues, obviamente empezó a llover y la cosa también es que yo llegué al taller, ya estaban cerrando, realmente yo simplemente llegué, dejé el aro con la goma y se acabó. Hoy realmente lo que iba a hacer era eso, bregar con lo de la goma, llevarlos al taller para verificar que ellos tuvieran la goma, porque ellos querían la goma antes de poner el fender flare para poder ajustar que la goma estuviera en el lugar y asegurarse que todo quedara bien y el fitment y lo que sea. Pero esa no es la goma final, esa goma simplemente se la puso a ese aro de prueba. Ya yo mandé a pedir las gomas que van en los aros del Bosozoku y realmente eso fue por hoy. Realmente fue bregar lo de la goma y asegurarse que les diera, chequear que iba a ser el size oficial de la goma para el Bosozoku, el cual ya las mandé a pedir. Entonces les quería dar el update en que sí, el MR2, como pueden haber visto, está completamente, le desmantelaron la parte del frente porque el baúl es lo que van a arreglar. Entonces que obviamente van a instalar los fender flares, el cual conlleva obviamente después terminar teniendo los aros montados. Y eso se tardarán, de verdad que no sé cuánto se van a tardar. Yo sospecho que para mediados de noviembre puede que ya yo tenga el carro de vuelta para empezar a trabajar las suspensiones. En estos días no he posteado porque he estado bien ocupado bregando con lo del Bosozoku, yendo al taller y saliendo del taller, el cual grabé un poquito, que fue lo que vieron del R34 que tienen allí que están trabajando, el cual me hace sentirme mucho más seguro de cómo van a tratar mi carro, porque aunque de todos modos yo los conozco hace años y yo sé que el trabajo de ellos es top notch, pero realmente uno está tan acostumbrado, yo por lo menos estoy tan acostumbrado a ver carros high end, que sí, Porsche, Maserati, Ferrari en ese taller, que de repente les lleva un Toyota y es como que coño, a lo mejor estén como que nos trajeron esta porquería para trabajarlo, pero después tú te quedas como que mira, la realidad es que ellos trabajan todo tipo de carros, estoy bien cómodo y sé que van a hacer un buen trabajo, específicamente cuando tú sabes, estás trabajando algo bien JDM y de repente tú llegas y hay un R34, tú sabes que van a hacer las cosas bien. He estado bien ocupado, además del MR2, he estado bien ocupado porque a final del mes me voy a estar yendo de viaje para probar lo que hopefully es el próximo carro, el carro que va a reemplazar el GT500. Voy a estar yendo a Las Vegas a probar el carro y para colmo también voy a estar yendo al SEMA Auto Show. Obviamente voy a grabar todo eso. Y debido a eso también mandé a pedir una cámara nueva que me llegó la GoPro Hero 7 y la Black Edition, whatever, como sea. La GoPro nueva viene white, gris y negra. Blanca, gris y negra. Ok. El punto es que mandé a pedirle una cámara nueva porque la realidad es que el setup que yo tengo ahora mismo, el cual se lo voy a enseñar ahora mismo. El setup que yo tengo ahora mismo, como pueden ver, funciona perfectamente y todos mis videos yo los grabo con esta camarita y el micrófono. Pero la realidad es que cuando me percaté cuando fui al último evento de carros, convención de carros que fui, uno va caminando por ahí con el micrófono guindando y jode que te jode, jode que te jode. Y realmente no me gusta. Yo quería algo más discreto, si es la palabra que voy a usar. Pero entonces, si me preguntan, esta cámara es muy buena, es una G4K Plus, es buenísima cámara, pero el micrófono interno es una porquería.
So, debido a eso, por eso es que le tengo un micrófono externo. Pero ¿qué sucede? Cuando yo la uso para para grabar adentro del carro, tengo el problema que el micrófono le mete el cristal y no cabe todo en su lugar, y después el micrófono termina guindando por un lado o lo que sea, y eso a mí no me gusta. So, realmente yo llevaba entonces tiempo pensando, tengo que comprarme una cámara que tenga un buen micrófono interno y que a la misma vez tener el tamaño perfecto para yo poder grabar, guiar a la misma vez. So, aunque yo también tengo otra GoPro, pero es una GoPro Hero 3 que me regalaron hace años, que es la que yo uso cuando la pongo fuera del carro. La realidad es que quería una cámara que yo pudiera hablar y grabar, que sea completamente todos los usos, porque obviamente la G no la voy a usar, no la voy a poner fuera del carro con el micrófono guindando, porque la realidad es que ella no graba bueno los sonidos de los carros. Si llegan a ver mis primeros videos, se percatan que el audio no es tan bueno y es el micrófono interno de ella no es tan bueno. So, dije, para el demonio, como me voy a estar yendo de viaje y la realidad es que quiero asegurarme de poder grabarlo todo súper bien allá, los carros que guío, los carros que no guío, whatever, pues dije, déjame comprarme entonces la GoPro que acaba de anunciar, que literalmente salió hace como 3 o 4 días, y hopefully es tan y tan buena que entonces no necesite el micrófono todo el tiempo. Obviamente este micrófono le sirve a la GoPro si tengo que usarlo, si en un momento dado yo quiero, si yo me percato, porque yo no sé hasta ahora cómo se va a escuchar este video. Si el audio tampoco, yo termino viendo que a lo mejor hay ciertas cositas que obviamente es mejor tener el micrófono, pues obviamente para algo tengo el micrófono. Pero pues quise invertir en la GoPro nueva, la cual hasta ahora me está encantando y hasta ahora creo que se ve súper bien. Estoy casi 100% seguro que la resolución va a ser mejor. So, obviamente pueden dejarme su opinión de cómo se ve mejor. Si como se ve en la G, que obviamente estoy usando 1080 versus esta que está usando 1440. So, estas 30 frames per second, aquí estoy yéndome 60 frames per second. So, lo más seguro, esta se tiene que ver mejor. Obviamente yo voy a seguir grabando videos hasta que me vaya de viaje, pero no estoy tan... No puedo grabar todos los días como estuve haciendo por 2 o 3 semanas, porque pues realmente estoy tan ocupado en bregando en pasajes, estadías y en verificando que todo esté en orden para irme. Entonces el Crossfire tengo que llevarlo, también tengo que dejarlo antes de irme de viaje, lo tengo que dejar en el dealer para que le ajusten las luces porque me las ajustaron mal, so no puedo guiarlo de noche. Gracias. Me las ajustaron mal, no puedo guiar de noche. Entonces ya me han invitado a 2 eventos de carros, el cual no he podido ir porque se acaban de noche y quiero llevar el Crossfire a correr, pero no puedo porque se acaban de noche y no puedo guiar de noche porque me da un dolor de cabeza. So tengo que bregar lo del Crossfire lo más rápido posible, sin incluir que lo que se le había dañado del aire también me llegó hace tiempo. So tengo que bregar con el Crossfire antes de irme de viaje. Entonces el Cobra está terminado, el Cobra está relax, guardado. El GT, como pueden ver, le puse la parrilla, el cual hopefully después haré otras cosas más con el GT. Pero realmente en este momento no estoy tan de arriba para abajo y bregando con el viaje y bregando con las cosas que tengo que preparar para irme de viaje y bregando con el Bosozoco a la misma vez, el cual obviamente mandé a pedir las gomas, o cuando me lleguen las gomas obviamente iré y se le llevarán los aros ya montados. Realmente he estado bien ocupado. Como he estado bien ocupado, no he tenido ese tiempo para poder grabar como me gustaría. Pero eso no significa que no siga grabando. Obviamente tengo un montón de planes de videos próximos. La cosa es que pues obviamente pues también con los días así de feo lloviendo también uno se desmotiva y no hace nada. Realmente debido a eso es que he estado inconstante poniendo videos porque he estado extremadamente ocupado. Nada, eso es hasta ahora, ese es el update. El update de técnicamente pues el MR2, como pueden ver, está trabajándose. Por si acaso se pregunta qué se le está haciendo al frente del baúl, por si no lo dije bien, se le está arreglando el moho al baúl para una vez se le arregle el moho al baúl, hacer que el baúl sea flat, porque él tiene una ondadura, hacerlo flat porque ahí es que va a ir el sistema de aire de suspensiones que va en el carro. Obviamente se está trabajando eso y montarle los flares. Una vez eso salga, yo recojo el carro, lo terminen, entonces yo llevo, se le instalan las suspensiones y yo brego con los interiores. Y una vez entonces eso se trabaje, los interiores y las suspensiones, entonces yo creo que eso es. Yo no sé qué más, no sé si me están olvidando un par de cosas, pero realmente eso es. Una vez ya se trabajen las suspensiones y los interiores, entonces se le hace todo el body kit que falta y el spoiler y todo eso, y entonces se lleva a pintar y hacer todo eso. Yo tengo un time frame de abril,
Porque si venimos a ver, yo regreso de viaje a principios de noviembre, me dan el carro a lo mejor cuando regrese o una semana o dos después. Ya en diciembre sería bregar las suspensiones. Quién sabe cuánto se le puede tardar eso. Y quizás en enero pueda trabajar los interiores, quién sabe que se pueda tardar eso. Cuando vienes a ver febrero y lo que sea, realmente eso es. Cuando vienes a ver para abril yo sé que el carro puede estar terminado. Para abril, mayo, el carro puede estar 100% terminado. Esa es mi opinión. Puede ser más, puede ser menos, quién sabe, eso está fuera de mis manos, porque volvemos a lo mismo. Yo quería trabajar este carro 100% yo con mi ojalatero personal, pero debido a que él decidió que no iba a trabajar el carro, pues es como que pues, ahora tengo que contar con otra gente. Eso es lo que pasa, esas cosas pasan. Ese es el update, realmente ahora es mito. Cámara nueva, cosas nuevas viniendo, un montón de cosas nuevas viniendo. Cima, voy a grabar Cima entero. Y si no han dado subscribe, denle subscribe para que literalmente no se pierdan cuando me vaya de viaje. Y el reveal de los próximos carros y la convención de Cima, que obviamente voy a intentarle grabar lo más posible. Eso es por hoy. Gracias por ver y hasta la próxima.